En cuanto nací, tenía un sapo enorme pegado al hombro. Mi padre intentó quitármelo, pero el sapo y yo estábamos unidos por la sangre. Era imposible separarnos. Desde entonces, cualquiera que entrara en contacto conmigo contraía una grave plaga. Busqué muchas soluciones. Intenté cortarlo con un cuchillo, quemarlo con fuego, pero nada podía eliminar a ese sapo. Mis padres, para no verse perjudicados, me abandonaron cruelmente en la calle. Desde entonces, me convertí en un mendigo. Pasaba hambre, comía cuando podía, sufría el acoso de la gente. Hasta que un día me topé con un inmortal de aspecto extravagante. Dijo que yo poseía una raíz espiritual innata, que era una buena promesa para la cultivación. Así que me llevó a las montañas sagradas para cultivar, me enseñó artes marciales y me dio de comer. Pasaron 18 años en un abrir y cerrar de ojos. Completé mis técnicas de cultivo a la perfección y el sapo de mi hombro se fue encogiendo gradualmente, hasta desaparecer. Un día mi maestro, por casualidad, obtuvo 2 huevos de un reino oculto. Nos dijo a mi compañera y a mí que escogiéramos uno cada una. Mi compañera se adelantó y escogió el huevo resplandeciente, cubierto de luz dorada y magnífico. A mí solo me dejó el huevo oscuro, sin brillo y sin vida. Pero resultó que el huevo de mi compañera estaba muerto, mientras que yo incubé un zorro blanco de 9 colas, algo que no ocurría en milenios. Recibí ofrendas y veneración de la secta y de la colina verde, pero resultó que el zorro blanco de 9 colas solo tenía ojos para mi compañera, la santa de nacimiento. Incluso para ayudarla a cultivar, drenó toda mi sangre y esencia vital. Cuando abrí los ojos de nuevo, había renacido, justo el día de la elección del huevo. Antes de que pudiera hablar, mi pequeña compañera se apresuró a decir: «Este huevo mejor, que se lo quede mi hermana mayor». Al oírla, supe que ella también había renacido, pero mi maestro parecía desconcertado. Increíble. Después de todo, mi pequeña compañera había crecido siendo la niña mimada, y más tarde tuvo a esos pretendientes de alto rango adulándola. Siempre escogía lo mejor, pero esta vez actuó de forma inusual y escogió el huevo de apariencia común. Al ver nuestras miradas de sorpresa, mi pequeña compañera se apresuró a justificarse hipócritamente: «Yo no sé incubar nada bueno, así que le dejo el huevo mejor a mi hermana mayor». Mi maestro, complacido, acarició la cabeza de mi pequeña compañera, pensando que por fin había madurado. Pero yo solté una risa fría. Si no fuera por mis recuerdos de la vida pasada, quizás también le agradecería que pensara en mi bien. En mi vida pasada, mi compañera usó todo tipo de tesoros celestiales para nutrir el huevo dorado día tras día, pero la luz dorada del huevo se fue debilitando gradualmente hasta que perdió toda vida. Las píldoras inmortales ya eran difíciles de conseguir, y al final solo pudo establecer un contrato con una bestia inmortal joven nacida ese mismo año. Pero aunque la bestia inmortal joven tenía un linaje noble, su naturaleza salvaje era difícil de eliminar. En una ocasión, en un reino oculto, rompió el contrato y se rebeló, causando que mi pequeña compañera casi perdiera la vida, mientras que yo había logrado incubar, por primera vez en milenios, un zorro blanco de 9 colas. Para la raza demoníaca, el linaje es lo más importante. Por eso, el zorro blanco dependía mucho de mí. Pronto la colina verde sintió su presencia y vino rápidamente a tratarme como a una invitada de honor. La secta, debido a la actitud de la colina verde, inclinó sus recursos hacia mí. Por un tiempo fui la más popular, superando con creces el trato que recibía mi pequeña compañera. Ella, por envidia, vino a provocarme a escondidas un par de veces, pero mi maestro la reprendió. Incluso sus queridos hermanos le dijeron que no fuera caprichosa, porque yo era la única dueña del zorro blanco de 9 colas. Pero aunque en apariencia yo era la más popular, en privado mi rostro estaba lleno de preocupación. Después de todo, ese zorro blanco tenía una naturaleza lasciva y era un maestro en seducir. Así que cada noche tenía que cerrar bien la puerta y rechazar las tentaciones del zorro blanco para el cultivo conjunto. Con el tiempo, el zorro blanco empezó a codiciar a mi pequeña compañera, que tenía un cuerpo natural para el cultivo conjunto. Incluso, cuando mi compañera y yo caímos juntas en la cueva de los 10.000 demonios, él no dudó en drenar toda mi sangre y esencia vital para salvarla a ella, solo porque yo era una píldora inmortal suprema reencarnada, y mi carne y hueso podían curar cualquier veneno. Mi pequeña compañera creyó que el zorro blanco la amaba con locura, así que al renacer no dudó en escogerlo. Viéndola alejarse con la espalda erguida por el triunfo, bajé la cabeza y no pude evitar reírme. Sin mi represión deliberada, mi compañera no podría saciar la naturaleza insaciable de ese zorro blanco. Llevé el huevo dorado a mi cueva, lo dejé sobre la cama, y siguiendo la experiencia de criar al zorro blanco en mi vida pasada, dejé caer con dificultad una gota de sangre de mi dedo sobre él. La superficie del huevo se rizó con ondas, pero pronto desaparecieron. Al mismo tiempo, la ya de por sí débil luz dorada de la superficie se apagó aún más. La verdad es que no tenía muchas esperanzas. Una gota de sangre no significaba gran cosa, pero en mi vida pasada, oí que los huevos que irradiaban luz dorada solían tener conciencia propia. Cuanto más intensa era la luz dorada, mayor era la conciencia. Y un huevo como el que yo tenía, que ya percibía el mundo exterior, decidía por sí mismo cuándo salir del cascarón. Así que lo importante era mantenerlo de buen humor. A partir de entonces, pensé en muchas formas de alegrar al huevo dorado. Al final descubrí que le encantaba escuchar historias. Me sentí muy satisfecha. Después de todo, las historias que contaba podían hacer llorar incluso al discípulo más joven de la secta, acumuladas durante décadas. Tenía una inspiración aterradora. Seguí contándole historias, y no noté que el tiempo pasaba, hasta que un día, toda la secta se sacudió de repente. En el cielo se acumularon nubes oscuras que se extendían por 1000 millas. Toda la secta se alarmó y corrió al campo de entrenamiento a ver qué pasaba. Pero solo yo sabía que al zorro blanco le iba a pasar algo. En mi vida pasada, también experimenté esta tormenta celestial. Fueron 81 rayos en total. Cayeron desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Aguanté por mí misma, y estuve a punto de que los rayos destruyeran mi alma.
Pero mi pequeña compañera fue mucho más afortunada que yo. A medida que iba lanzando artefactos divinos y talismanes que irradiaban luz dorada, las nubes se disiparon en un instante. El zorro blanco, de pelaje brillante y lustroso, se acurrucó en las manos de mi pequeña compañera, con sus 9 colas desplegadas detrás. No solo no tenía el aspecto desaliñado de su vida pasada, sino que incluso hacía que mi pequeña compañera pareciera más una diosa celestial. La colina verde ya había sentido la presencia y había acudido. Se acercaron con cautela, y al descubrir que era un zorro blanco de 9 colas, sus expresiones se estremecieron al instante. No paraban de hacer reverencias y dar las gracias a mi pequeña compañera. Pero mi pequeña compañera, fingiendo modestia, abrazó al zorro blanco con fuerza. Con los ojos rebosantes de orgullo, dijo: ahora que el zorro blanco acaba de nacer, no puede separarse de su dueña. Espero que los ancianos y el maestro de la secta discutan los asuntos posteriores con calma. Luego, mi pequeña compañera se acercó a mí y, como un desafío, apretó al zorro blanco que llevaba en brazos. Ya ha pasado un mes. ¿Cómo van los progresos con el huevo de mi hermana mayor? Claramente no puedo compararme con mi pequeña compañera. Mi pequeña compañera torció los labios con sorna y sonrió con desdén. Yiyue me cogió de la mano, pero yo instintivamente la aparté. Ella retrocedió 2 pasos, y en un instante se le llenaron los ojos de lágrimas, fingiendo una expresión lastimera. Hermana mayor, no debía haberte mostrado el zorro blanco. No sabía que tu huevo no había eclosionado. No lo hice a propósito. Su voz no era baja, y resonó por todo el campo de entrenamiento. Los discípulos se alborotaron al instante, y no paraban de llegar risas burlonas. Decían que mi cultivo no podía compararse con el de mi compañera, que ahora ni siquiera podía incubar un huevo, que no merecía el título de hermana mayor, que debía ceder el puesto a mi compañera.